Universidad Veracruzana, Facultad de Artes Plásticas, licenciatura en Fotografía. Fotografía documental, retrospectiva final, junio 2021. En este ejercicio tenemos que hablar acerca de cómo se hace un trabajo documental con los saberes, contenidos y conocimientos vertidos en el taller de documental de este año. Tenemos que empezar definiendo de qué queremos hablar, de quién queremos hablar y para qué queremos hablar de eso. Esas son las preguntas fundamentales para poder empezar a hacer un documental. ¿Y qué es lo documental? ¿No? En este caso particular de Manuel Ramos, podemos observar una idea, ¿no? Son indicios, ¿no? de una realidad que se vuelven íconos de la cultura visual, social y culturalmente hablando. Las fotografías se vuelven testigos silentes, ¿no? Como en el caso de Antonio Garduño y Jerónimo Hernández. Podemos encontrar una cierta similitud, incluso con el trabajo de Lewis Hine y Dorothea Lange. Pero también otros tipos de fotografía que no son precisamente el evento público o el hecho, nos permiten conocer fragmentos de la historia, ¿no? Pero ¿en qué radica lo documental? En el caso particular de Hugo Bremer, él llegó a México del lado del gobierno de Porfirio Díaz para documentar la nación y para establecerse acá. Y hizo muchísimas fotografías, pero en el momento en el que se vio inmerso en la Revolución Mexicana, pues no pudo dejar pasar, ¿no? Como muchos otros sucesos de México. Y entonces pues también se vuelve parte de la identidad, pero además a través de otros trabajos como publicitarios y periodísticos, o incluso personales como las cartas de visita, el trabajo tiene, el documento está más allá de sí mismo, ¿no? Que eso es lo interesante de la fotografía y de la fotografía, digamos, pura. Pero entonces es donde nos tenemos que estar cuestionando siempre, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de Héctor García vemos un futuro o incluso un presente que nos permite ver más allá. Y del otro lado está Enrique Metinides, que nos muestra una realidad más cruda, ¿no? La de la prensa. Y también es documental, ¿no? Pero habría que cuestionarnos la cuestión humana, ¿no? Los vestigios. ¿Qué tan importante es que estas fotos hayan sucedido, que alguien haya estado ahí, ¿no? Eso es de las cuestiones más importantes del fotoperiodismo, ¿no? Y de la fotografía documental. Sin embargo, se parte siempre de un trabajo de gabinete, de un trabajo de investigación para poder dar un discurso o ir al campo, ¿no? Porque no todos los trabajos son fijos, algunos se mueven. Y no todos los trabajos son videos o libros de fotografía, muchas veces son textos, ¿no? Como en el caso de la antropología. Pero lo importante es cómo nos acercamos al otro, cómo nos movemos. Porque la imagen, aunque sea fija, nos invita a acercarnos, a estar cerca de la caricia, como estas imágenes de Mariana Jampolsky que son tan íntimas, tan dignificantes del ser, ¿no? Y que también de alguna u otra manera constituyen la construcción de la identidad
de nosotros como mexicanos y de nosotros como fotógrafos. Y este es el punto en el que me pregunto, ¿la fotografía fija siempre está en movimiento? Son imágenes que nos recuerdan y nos componen de lo que es lo real, ¿no? Sabemos que toda fotografía es un sesgo, pero por ejemplo en el trabajo de Pedro Valtierra dignifica al otro. Y además, en lo sucesivo, se convierten estas fotografías en un referente de nuestra identidad. Y de nuestra identidad ya no solo como mexicanos o habitantes de Norteamérica, sino como latinoamericanos. Y es entonces que la fotografía se vuelve también un elemento de denuncia, ¿no? A este punto hay que cuestionarnos siempre todo, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué toda la fotografía que es considerada documental es en blanco y negro, ¿no? Y bueno, con la investigación uno se da cuenta de que eso no es del todo necesario. Y todo esto es para hablar de foto y de cómo se hace un trabajo documental. Yo aquí pongo a Daniela Rosel con su serie de Ricas y Famosas, donde las fotografías hablan de una realidad, de este otro lado de México, ¿no? Y de cómo se construye el imaginario, ¿no? Y ella parte de un acercamiento bastante íntimo con las personas retratadas. Creo que en el trabajo de Daniela podemos encontrar la síntesis de lo que podría ser un trabajo documental, ¿no? Que es un proyecto de larga duración donde se responden todas las preguntas del principio con cada una de las imágenes por separado. Me parece que es muy fuerte y hasta cierto punto doloroso. Bueno, pero no podemos ser indolentes y tenemos que hablar del tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Por ejemplo, en Tus pasos se perdieron en el paisaje, Fernando Brito hace una alegoría y a una situación terrible que estaba pasando en México y que sigue pasando hoy en día. Pero existen otras narrativas, otras configuraciones de la fotografía que nos permiten ver y explorar otros universos, ¿no? Como por ejemplo Las ninfas del fondo de la sombra de Dolores Medel, o En acciones para recordar de Karina Juárez, ¿no? Se parte de la fotografía construida para hablar también de los hechos de lo real, ¿no? Y de hechos íntimos, que creo que eso me parece importante, lo más importante quizá. Para ir concluyendo, podemos decir que la fotografía es en sí misma un hecho documental, ¿no? Pero lo documental no se queda ahí, se queda el indicio. Y entonces volvemos a la pregunta principal de esta charla, que es cómo se hace un proyecto documental. Bueno, a mí en lo particular me gusta que después de haber hecho el trabajo de gabinete y haber ido al campo y regresado, pues sistematizar y tipologizar la información e ir editando y descartando, ¿no? Creo que el fenómeno principal de lo documental, ya bien dicho, es esto de editar, ¿no? De cortar, de pegar, de integrar discursos, ¿no? Un discurso, como lo hice con los autores. Creo que por ahí va la esencia de lo documental, como la curaduría. Y entonces yo ya aquí en este punto me decanto por procesos más híbridos, que en su génesis no están pensados desde un punto de vista documental, sino que se vuelven documentales al ser indicios, ¿no? Yo en Vestigios, que es un proyecto de larga duración desde el 2018, recorro el espacio urbano y voy registrando las cosas que me interesan respecto a la gráfica urbana
y después edito, corto y pego y genero otro tipo de imágenes. En este punto, y teniendo asimilado el índice fotográfico como el hecho mismo de la fotografía, se puede recurrir a otro tipo de estéticas y a otro tipo de narrativas para generar discursos, que eso es lo que creo que es la génesis de un proyecto documental. Yo, por ejemplo, parto en Ojos que Miran de hacer un símil entre la herramienta de trabajo del fotógrafo y él mismo, ¿no? Esto lo realicé en el año 2019 para el taller de fotografía contemporánea de Elena Neme en los talleres de arte de Veracruz, y me parece muy importante incluirla porque los fotógrafos casi nunca son retratados, ¿no? Entonces el hecho de poder llegar a esa intimidad con los amigos creo que refleja este carácter ético y responsable que hemos venido manejando a lo largo de este taller en la facultad. Para finalizar, quiero comentar que todas las imágenes aquí vertidas son con fines académicos y de socialización de la imagen y de la fotografía. Muchas gracias y buena tarde.